Hola, vamos a ver las generalidades de este motor de render que se llama Keyshot. Es un software bastante simple en la forma de su uso. Lo primero que nosotros veríamos aquí es cómo navegar a través de la perspectiva. Lo único que tienes que hacer es colocar tu clic afuera del modelo, dejo un clic presionado, clic izquierdo, y entonces puedo girar, clic derecho, me va a dar las acciones, clic medio, puedo trasladarme de arriba a abajo y con el scroll puedo acercarme al objeto. El objeto lo puedo mover cuando presiono clic derecho. Voy a colocar un elemento aquí que se llama mover modelo. Entonces aquí hay algo importante. En la parte de la derecha tú vas a encontrar un espacio que se llama escena, ¿sí? O scene. Aquí es en donde tú tienes como tu outliner, si has ocupado Maya. Aquí están todos los objetos en general que tú vas a tener, entonces procura estar, porque como el objeto se compone de varias partes, al momento de mover, tal vez tú estés moviendo una parte solamente del modelo, entonces procura pararte directamente sobre el modelo para tenerlo todo, clic derecho, y aquí sí vamos a poner mover modelo, y te van a aparecer estos elementos que es trasladar, rotar y escalar, que son muy sencillos de utilizar. Simplemente me voy a trasladar y aquí aparece el gizmo para poder mover hacia cualquier lado mi objeto, rotarlo, lo mismo, me van a aparecer los rotadores y escalarlo. Sí, como no es un objeto propiamente de... como no es un software en el que yo tenga que estar haciendo cosas complicadas, realmente esto es lo que se puede hacer dentro de esta interfaz. Entonces con esto tú puedes acomodar, reajustar los elementos si así lo necesitas, porque todo lo que importas, pues básicamente tú ya lo acoplaste en otro programa, entonces directamente aquí lo único que haces pues es, digamos, reacomodarlo en alguna situación o en algún lugar. Entonces básicamente al poner aceptar, si le pones cancelar regresa a su punto original, si le pones aceptar pues precisamente te deja el modelo, el objeto como tú lo hayas decidido. En la parte de la izquierda yo tengo algunas ventanas en las cuales yo puedo crear. Básicamente lo que me interesa hoy es aprender a mover los materiales, los entornos y las cámaras. Eso es lo más básico que tú tienes que saber para crear renders de buena calidad. Entonces lo primero que aparece son materiales. Hay una lista de materiales en lo que tú puedes poner arquitectónicos, contornos, ¿sí? Algunos con pues, algunos efectos especiales, o simplemente todos los materiales, ¿sí? Aquí están todos los materiales que tú vas a encontrar. Aquí está toda la lista. Colocar materiales es lo más sencillo, es un drag and drop, clic izquierdo presionado. Entonces tú dices a dónde quieres pegar estos materiales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a pegarlo acá, ¿sí? Te da una previsualización de dónde quieres el material. Voy a soltar ahí, vamos a acercarnos con scroll. Si te das cuenta, vamos a acercarnos por acá, ¿sí? Acabo de pegar los materiales aquí. Voy a ponerle este azul a estos botoncitos. Voy a ponerle algún material transparente tal vez a la guitarra, algún cristal. Vamos a ver cómo se ve. Scroll nuevamente. Sí, y esperamos a que salga nuestro render. Lo hace en tiempo real, por así decirlo, entonces aquí depende de tu procesador para hacerlo más rápido. En la parte de aquí con materiales también tiene su propia forma de mover los atributos del material. Entonces si yo me cambio de escena a material,
Entonces me va a decir, bueno, ¿qué es lo que quieres cambiar de material? Selecciono el objeto, ¿sí? Selecciono lo que yo tengo aquí y entonces me va a aparecer una lista de materiales disponibles, que es lo que yo he estado colocando, ¿no? Entonces aquí voy a darle doble clic a este material azul y entonces yo puedo mover aquí los atributos de ese material, ¿no? Rugosidad, índice de refracción, por ejemplo, le voy a poner 1.3 tal vez, y va a cambiar la forma en cómo se transparenta el objeto o cómo refracta más bien la luz del objeto, ¿no? Puedo cambiar muy fácil, aceptar, entonces voy a cambiar, aquí vemos, vamos a ver de esta parte de aquí cómo cambia la situación de este material. Tal vez no se vea bien aquí la transparencia o los detalles. Bueno, pues simplemente lo que hago es cambiar de entorno. Doy clic aquí en entorno y simplemente dando doble clic o arrastrando hacia el cielo puedo cambiar el entorno. Ahí está, tal vez tarda un poquito. Cambia precisamente todo el entorno. ¿Sí? Bueno, aquí como son morados parece el mismo material, así que lo voy a cambiar. Voy a dejar en rojo para que no pierda el estilo, el concepto. Okay, y de esta forma pues nosotros podemos ir cambiando, ¿no? Si yo selecciono por ejemplo estas piezas de acá, pues entonces voy a poder ver los materiales que tiene esa parte de la pieza. ¿Sí? O también lo puedes hacer desde acá. Selecciona los objetos o los grupos que tú necesites, entonces vas a poder ver o analizar los materiales que están ahí pegados dependiendo del objeto que tú tengas seleccionado. El entorno, bueno, los entornos son muy variados. También tienes que prepararte muy bien porque hay entornos en los que, pues como viste, un contraluz podrían ya no hacer que se vean todos los detalles que tú estás colocando y lo que menos queremos pues es matar esos detalles, ¿no? Entonces tienes estos que son como con iluminación de estudio. Todos los que veas con esta forma tendrán una iluminación de estudio, ¿sí? Dando doble clic pasa lo mismo. O algunos entornos HDRI que pues básicamente la iluminación es basada en la escena, ¿no? En fotografías reales tomadas de esta manera, y la iluminación, bueno, pues vendrá justamente del entorno. Entonces aquí te puedes ver muchas cosas, muchas formas de cómo preparar tu escena para previsualizarla. Este entorno, bueno, pues tiene que ver justamente con la ventana de entorno, y aquí en entorno lo que vas a poder hacer pues es cambiar la escena, ¿sí? En este caso, por ejemplo, puedo quitarle las sombras o el reflejo del suelo, ¿sí? Lo quito, sombras del suelo, entonces te darás cuenta que queda más plano. Pues no es muy buena idea, ¿no? Quitarle esas sombras porque le quita realismo a tu escena, aunque bueno, también en elementos como este que son transparentes, sí vemos un gran cambio con estas sombras, ¿no? Tal vez si tuviera un material más plástico, pudiera funcionar mejor. El poner las sombras y que no mate justamente a la escena, ¿no? Al contrario, que se vea con más realismo. Esa es la idea justamente, ¿no? En estos elementos más arriba yo voy a encontrar el brillo de la escena, que yo podría justamente cambiarlo, el contraste, que van a ser muy útiles para ti, escenas contrastantes, básicamente la rotación o el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen va a variar también. No tomes esta escena como, pues digamos, la final que tú vas a utilizar para renderear, porque va a ser difícil. Bueno, a mí no me gusta en lo personal colocar HDRI y hacer que los objetos estén pegados ahí. En lo personal no soy muy fanático de ese tipo de cosas. Es básicamente tomar la iluminación de la escena para que este objeto lo sobreponga en otra imagen,
Sí, que aparezca ahí en composiciones es lo más correcto, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo hace, pues está bien, ¿no? Entonces aquí puedo cambiar las rotaciones, puedo cambiar la altura, etcétera, cosas. Entonces, te das cuenta, es muy sencillo. ¿Sí? Aquí yo tengo la iluminación del entorno, bien podría decir que voy a ocupar mejor un color para iluminar. Entonces, bueno, pues pasa esto. Básicamente esto es lo más importante. Y la cámara. Aquí en la cámara yo puedo cambiar elementos como la distancia focal, ¿sí? La elevación, el giro, que yo podría cambiar azimut, inclinación, que nos da este tipo de efectos, y el giro, por ejemplo, si quisiera hacer algo mucho más dramático, lo podría hacer de esta forma, ¿sí? O para cambiar simplemente el encuadre, algo así. Por ejemplo, un render así. Más abajo vienen algunos elementos si quieres probar un poquito las cosas como la profundidad de campo, pues se ven bastante bien. El estéreo es para hacer imágenes con doble imagen, pues como estos lentes que te pones en el cine, que se ven los objetos salidos. También puedes hacer imágenes estéreo o inclusive también, como ya trae incluidos elementos para realidad virtual, las imágenes estéreo, bueno, pues te permiten hacer esa salida a realidad virtual, ¿no? También puede funcionar en ese sentido. Ahorita por el momento no me es interesante, lo que sí me es de utilidad en este momento es la profundidad de campo. En esta profundidad de campo tienes dos elementos, la distancia focal y el f-stop. Digamos que el f-stop es como la cantidad de pasadas que le va a dar o de barrido que vas a tener para la profundidad de campo. Normalmente aparecen muy poquitos, inclusive de 1, y pues entonces no vas a ver nada, ¿no? Y vas a decir esto no sirve. Aunque cambies la distancia focal, esto no va a funcionar. Entonces procura cambiar primero el f-stop a un valor 16, 32 tal vez, en donde este barrido, aunque se tarda un poquito más, es más consecuente y no ves todo borroso, ¿no? En ese sentido. Y la distancia focal, pues básicamente es desde la cámara hasta donde está el objeto, cuánta distancia hay para que se vea nítido. Entonces yo aquí estoy poniendo 10 centímetros, no sé qué distancia hay aquí, pero pues voy a empezar tal vez con unos, no sé, 30 centímetros. Ahí está muy bien. Un poquito menos para que esto de aquí se vea borroso, inclusive tal vez me acerque más. De esta manera, y vamos a intentar hacer que esto se vea nítido, esta parte de aquí. Entonces vamos a ponerle aquí menos 20 centímetros, tal vez eso se encuentra bien, y un poquito menos de barridos, tal vez aquí un 16. Parece que eso está muy bien. 15 centímetros, y empezamos a buscar esta distancia focal. Si te das cuenta, esta parte de aquí ya empieza a verse nítido y lo de acá se empieza a ver borroso, inclusive también esta parte de enfrente, lo cual, bueno, pues habla de una buena intención de hacer una profundidad de campo, ¿no? Aquí es cuestión de que tú estés probando, veas qué es lo que te funciona mejor. Y esto déjalo al último, porque como toma mucho tiempo, no es bueno que lo hagas profundidad de campo desde el principio cuando apenas estás probando los materiales, porque el render es muy tardado. Entonces, y dependiendo de los materiales, podría tardarse mucho más. Entonces, si tú estás haciendo esto desde el principio, pues estás perdiendo muchísimo tiempo de render para poder hacer pruebas. Lo que quieres es probar. Entonces, déjalo al último para que no tengas ese problema. De poder renderear con tiempos gigantes, ¿no? Entonces yo te recomendaría quita la profundidad de campo. Aquí es algo curiosísimo, es algo curiosísimo el programa ahí, no tengo idea de por qué lo hice, quién sabe. Bueno, coloca nuevo material y parece que no pasa nada. Guarda, acuérdate siempre guarda
tus proyectos. Si haces esto, la profundidad de campo va a cambiar, entonces está abusado. Si estás ajustando la profundidad de campo para cierta distancia, cierta distancia focal, bueno, pues entonces procura ser consistente, y si lo cambio un poquito, pues ya cambié la profundidad de campo, ¿no? La distancia. Entonces aquí tengo que buscar otra vez, tal vez ya no sean los 15 centímetros que teníamos antes. Y así es esta parte del render, ¿no? Para que te vayas acostumbrando también, porque bueno, es pan de todos los días esto.